Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la clase de aritmética en operaciones con conjunto. La clase anterior vimos clases de conjunto. Hablamos de conjunto unitario, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto vacío. ¿Ok? Ahora, lo que respecta a operaciones de conjunto, tenemos que hablar lo que es la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos, diferencia de conjuntos y la diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Ok? Entonces comenzamos. ¿Qué es la intersección de conjuntos? Dice, de dos o más conjuntos. Es el conjunto formado por los elementos comunes de ambos conjuntos. Su símbolo va a ser este, que se lee intersección. Por ejemplo, tengo el conjunto A formado por los elementos 3, 5, 7, 9 y 11. Y el conjunto B formado por los elementos 6, 9 y 12. Me piden hallar A intersección B. Como decimos, que es el conjunto formado por todos los elementos comunes a ambos conjuntos. Vamos a ver qué elementos comunes tiene A y B. Vemos que en el conjunto A tenemos el 9 y en el conjunto B el 9. ¿Qué significa? Que el elemento de intersección entre A y B va a ser el elemento 9. ¿Sí? Si nos piden graficarlo, representarlo gráficamente por los diagramas de B, vamos a hacer nuestro gráfico y vamos a ver que este sería el conjunto A, el conjunto B, y en la intersección de ambos conjuntos estaría el elemento 9. Completo mis conjuntos, sería aquí 3, 5, 7 y aquí está 9, y sería el 11. Completo mi conjunto B, sería 6, 9 y el elemento 12. Esto es A intersección B. ¿Ok? En el siguiente ejemplo tenemos que para A me dice 1, 3, 5, 7, 9 y 10. Y para el conjunto B, 2, 4, 6, 8 y 10. Me piden de la misma manera A intersección B. Voy a ver qué elementos comunes hay entre ambos conjuntos. Veo solamente hay el elemento 10. Entonces la intersección de A con B va a ser el elemento 10. ¿Ok? Esto lo vamos a representar entre llaves, acuérdense. Y la gráfica, al igual que el primero, sería, represento mi conjunto A, mi conjunto B, y como el elemento de intersección es el 10, va a ir en el espacio de intersección. Este es el espacio que vamos a sombrear cuando hablemos de intersección. Completo mi conjunto A, me faltaría 1, 3, 5, 7 y 9. Completo mi conjunto B, sería 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? A eso llamamos intersección, elementos comunes entre ambos conjuntos. El otro sería la unión. ¿Qué es la unión? La unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Es decir, yo digo, el símbolo va a ser este que se lee unión. Tengo el conjunto A formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Tengo el conjunto B formado por los elementos 4, 5, 6 y 7. Me piden la unión de A con B. ¿Qué decimos? Es otro conjunto que contiene a todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, A unión B va a ser igual al conjunto formado por todos los elementos, tanto de A por los elementos de B. Sería 2, 4, 6, 7 y 8. ¿Ok? ¿Y cómo lo represento gráficamente? Como un diagrama.
¿Hay intersección? Sí. ¿En qué elemento? 4 y 6. Entonces, en mi intersección va a estar los elementos 4 y 6. Completo mi conjunto A. Tengo los elementos 2, 4, 6, 8. B sería 4, 6, me faltaría 5 y 7. ¿Qué decimos que es la unión? La unión de dos conjuntos es del conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, vamos a sombrear todos los elementos de ambos conjuntos. A eso llamamos A unión B. ¿Ok? En esta gráfica decimos A unión B, que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Por esos elementos va a estar formada de la A unión B. En el otro ejemplo me dice que para M los elementos son A, E, para N, E, I, U. Me piden igual M unión N. Decimos que la unión son todos los elementos de M más todos los elementos de N. Entonces mi conjunto unión va a estar formado por A, E, I, U. Esos elementos van a formar M unión N. De la misma forma podemos graficarlo. Tengo mi conjunto M, mi conjunto N. Voy a ver si hay intersección. Sí, en el elemento N. Y va en intersección, completo mi conjunto M, me faltaría aquí la A, y mi conjunto N, I y U. ¿Qué decimos? M unión N son todos los elementos del conjunto M más todos los elementos del conjunto N. Entonces yo voy a pintar todos los elementos del conjunto M más todos los elementos del conjunto N. Así habré graficado M unión N. ¿Ok? Aparte de la intersección y de la unión, tenemos lo que es la diferencia entre conjuntos. Entonces, en diferencia entre conjuntos, ahora, ¿ok? Bueno, continuando con el conjunto diferencia, decimos, la diferencia entre dos conjuntos A y B son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. ¿Ok? Entonces, el conjunto diferencia se va a representar como una línea igualita como una resta, ¿no? Simbólicamente yo voy a decir simbólicamente. Voy a representar, voy a decir conjunto A menos el conjunto B. Entonces, por ejemplo, tengo un conjunto A formado por la palabra, por los elementos F, L, O, L. Tengo un conjunto B formado por los elementos R, O, S y A. ¿Ok? Me piden hallar el conjunto diferencia de A menos B. Entonces, yo voy a mi gráfico, porque esto sí lo debemos hacer en un diagrama de Venn. Voy a mi gráfico y ¿qué voy a tener? ¿Tengo elementos comunes? Sí. O, R, R. Entonces va a haber intersección entre mis dos conjuntos. Este va a ser mi conjunto A, mi conjunto B. ¿Qué elementos comunes tienen ambos?
O y R. O y R va a estar en la intersección de los dos conjuntos. Completo los elementos de A. F, L, O, R. Y aquí tengo R, O, tendría S, A. Me piden hallar la diferencia del conjunto A menos B. Dice, son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces digo, A menos B va a ser F, L. Todos los elementos de A que no pertenecen a B. Al no pertenecer a B, me va a quedar solamente F y L. Ahora, cuando yo hablo de A menos B, no es lo mismo decir B menos A. Cuando hablo B menos A va a ser B menos todos los elementos de A, me va a quedar S, A. S y A. Es diferente. ¿Cómo voy a graficar yo A menos B? A menos B. Entonces, son solamente los elementos de A. Eso es la representación de A menos B. ¿Cómo represento B menos A? Tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, sé que hay intersección, tiene que ser una curva cerrada. Siempre hemos dicho que los diagramas de B son curvas cerradas, ¿ok? Mi conjunto A, mi conjunto B, sé que hay intersección, el elemento O, elemento R. Me queda F, L, y aquí completo con S y A, ¿ok? S y A. Esto me representa el conjunto A menos B. A menos B, me queda toda esta parte sombreada. Ahora digo B menos A. B menos A. A B le voy a quitar A. ¿Qué me va a quedar? Solamente B. ¿Ok? Es diferente decir A menos B y B menos A. ¿Ok? Ahora, luego de la diferencia tenemos lo que es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Diferencia simétrica ¿a qué le llamamos el conjunto, la diferencia simétrica entre dos conjuntos? Es el conjunto formado por la unión de las diferencias de ambos conjuntos. ¿Okay? Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B. La diferencia entre A y B va a ser una A menos B y la otra va a ser B menos A. A la unión de estas dos diferencias, yo le voy a llamar diferencia simétrica. Simbólicamente se va a representar un símbolo es un triángulo. Eso me representa diferencia simétrica. Entonces yo digo A diferencia simétrica con B es la diferencia de A menos B unión B menos A. Gráficamente yo tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, entonces digo la diferencia de A menos B, si esto es A y esto es B, la diferencia de A menos B me va a dar toda esta parte de aquí. ¿Ok? Menos, unión dice la diferencia de B menos A.
B menos A me va a dar todo esto de aquí. Esto es lo que llamamos la diferencia simétrica, ¿ok? Esto es la diferencia. Gráficamente esto va a ser A, diferencia simétrica de B. O sea, la diferencia de A menos B, que sería esta zona, unión la diferencia de B menos A, que sería esta parte de acá. A eso llamamos diferencia simétrica. ¿Ok? Entonces, entre todos los ejercicios que hemos tenido, vamos a hacer uno de diferencia simétrica. Por ejemplo, tengo un conjunto A. Tengo un conjunto A formado por qué elementos. A ver, en el ejemplo tengo A, E, U. A, E, I, U y U, las vocales, ¿sí? Tengo un conjunto B formado por las letras A, R, I, T, M, N. Y C incluso. Bueno, ya está nomás. ¿Ok? Entonces yo primero que tengo que hacer, ver si hay intersección entre mis dos conjuntos. Veo, ¿hay intersección? ¿Qué elementos comunes? Tengo A, tengo A, tengo E, tengo I y tengo I. Hay intersección entre mis dos conjuntos, A y B. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que ver si hay o no hay intersección para hacer nuestra gráfica. Entonces, mi conjunto A, mi conjunto B. ¿En qué elementos se interceptan? En el elemento A y el elemento I. No, perdón, también I. A, E, I, entonces. A, E, I. Completo mi conjunto A, E, I. Me faltaría O, U. Completo mi conjunto B. Tengo A, tengo E, tengo I. Me faltaría R, T y M. ¿Ok? Entonces me piden hallar la diferencia simétrica entre A y B. Dijimos todos los elementos de A menos los elementos de B, que sería esta parte de acá. Unión todos los elementos de B menos los elementos de A. Entonces va a ser esta otra parte. Entonces, ¿por qué elementos estaría formado A, diferencia simétrica de B? Estaría formado por los elementos OU, unión R, T y M. Ya no entra la intersección. La intersección no se sombrea. Los elementos que están dentro de la intersección no van a formar parte de la simetría de A menos B. ¿Ok? Entonces, esos son todos los conceptos que vamos a tener para operaciones con conjunto. En nuestra hoja de aplicación tenemos gráficos donde ustedes van a sombrear de acuerdo a lo que le piden. Por ejemplo, acá le piden la intersección del conjunto J y del conjunto R. Vamos a sombrear cuál es la parte de la intersección. Son los elementos comunes tanto de J y de R. En el segundo ejemplo me piden unión. Cuando es unión y hay intersección, siempre voy a considerar los elementos de ambos conjuntos. En esta parte, si todo es así, en la otra me dice a determinar por extensión, me dan dos conjuntos, sus elementos, y decir qué elementos forman la unión de esos dos conjuntos, la intersección de los dos conjuntos, la diferencia de los conjuntos e incluso la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos. ¿Ok? Bueno, esa es la hoja de aplicación que yo se las voy a enviar y deseo que por favor desarrollen los ejercicios. Como siempre les digo, una duda, algún problema, por favor háganmelo saber. Nadie me dice, nadie me llama, pienso que de repente todos lo están comprendiendo bien.
¿Ok? Bueno, pues chao, hasta luego y gracias.